Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora, porque nos has traído hasta tu casa para seguir aprendiendo. En esta hora quiero rogarte por cada uno de los pedidos que tenemos en nuestro corazón, por situaciones familiares, enfermedades, por amigos que están pasando alguna situación. Escucha la oración de nuestro corazón y ahora que vamos a abrir tu palabra, danos sabiduría para entenderla y danos el coraje para tomar decisiones para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cómo estamos? Quiero felicitarlos, ¿sí? Por estar acá hoy. Porque si prendían la tele o escuchaban la radio, dicen que se acerca un ciclón. Pero ustedes no tenían una hermosa excusa para no estar acá, pero la fe en el Señor y el deseo de estudiar su palabra los trajo. Ya estamos acá, ahora que venga el ciclón. De alguna manera vamos a llegar a casa. ¿Sí? María se venía riendo porque cuando veníamos en el auto yo le decía, Señor, pará la lluvia, si viene el ciclón que venga a 6:30, cuando ya estamos todos en la iglesia. De última hacemos otros estudios más hasta que se vaya, ¿no? Pero que nadie diga, no salí de mi casa porque estaba lloviendo, ¿sí? Así que el Señor contuvo la lluvia para que podamos estar todos acá. Y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo trabajó en tu corazón y te puso el deseo de venir, ¿sí? Bien, ayer estuvimos estudiando un tema muy profundo, importante. ¿Qué estudiamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Las características de la iglesia verdadera. Bien. Y llegamos a la conclusión de que todas las iglesias son las correctas. ¿No? ¿No? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegamos? Solamente la que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Bien. ¿Y hay muchas iglesias que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús? No. ¿Verdad? No, y cuando decimos guardar los mandamientos de Dios, ¿qué significa eso? Los 10, no 9 ni 8, ¿sí? ¿Y qué ejemplo tiene que seguir la iglesia? Predicar, enseñar. Esa es la misión, predicar, enseñar y sanar. ¿Y qué ejemplo tiene que seguir? El de Jesús. Muy bien. ¿Y cómo se deben elegir los líderes de la iglesia? El pastor lo tiene que elegir. ¿Y en dónde dice eso? En la Biblia. Muy bien. La respuesta está acá, ¿sí? Muy bien. Y nosotros vimos que creemos que esas características las cumplimos acá, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús y se esfuerza por elegir y tener una iglesia como la palabra de Dios dice. Y vimos que hay muchas iglesias que estas cositas como que las pasan por alto, ¿sí? Y ayer vimos también el testimonio de Daniel, no Daniel Machado, sino Daniel Laborde, que tomó la decisión de dejar de ser pastor de sus 3 iglesias para unirse a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Y que su esposa, teniendo su pastor al lado, se fue a estudiar la Biblia con los adventistas, ¿no? Porque quería aprender lo que Jesús dice, ¿sí? Bien, dicho lo dicho, hoy vamos a hablar de un tema sencillito, pero ¿saben qué? Cuando la Biblia plantea temas sencillos y fáciles de entender, el problema, ¿saben cuál es? Es ponerlo en práctica, ¿sí? A veces es mejor los problemas difíciles de entender, porque cuando los entendés son solamente de acá, ¿sí? Pero hoy vamos a ver un tema que es muy sencillito de entenderlo, pero hay que tener coraje, como el que ustedes tuvieron para venir hoy acá, para tomar la decisión de hacer lo que la Biblia nos pide. Hoy vamos a hablar acerca de el bautismo, que es uno de los ritos del cristiano, ¿sí? Pero antes de meternos de lleno ahí, me gustaría empezar con un versículo que no tiene nada que ver con el bautismo, pero que de alguna manera va a sentar las bases para lo que vamos a hablar hoy y de lo que venimos hablando, ¿sí? Vamos a leer Mateo, capítulo 7. Recuerden que estamos todos con esta Biblia, ¿sí?
Mateo 7, ¿qué página es, Noemí? 748. Muy bien. Ya a esta altura del campeonato tenemos los roles designados, ¿sí? Mateo capítulo 7, página 748. Bien, a partir del versículo 21, y como son algunos versículos, yo se lo voy a leer, ¿sí? Vamos a leer hasta el versículo 26. Este es el final del sermón más largo de Jesús. El sermón más largo de Jesús es el sermón del monte, en donde habló de los mandamientos, de la obediencia, de un montón de cosas, las bases del reino de Cristo. Y miren cómo termina. Versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En ese día muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Entonces les diré, como dice, nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. En fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra esa casa. Y no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y ayer vimos que ¿quién es la roca? Cristo, Jesús. ¿Sí? Bueno, miren lo que dice esto. Es muy importante lo que dice Jesús acá. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. O sea, si yo digo Jesús, Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, ¿decir eso hace que yo vaya al cielo? No. Dice, solo van a ir al reino de mi Padre, ¿quiénes? ¿Qué dice el versículo 21? ¿Quiénes van a ser? Los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, esto no se trata solamente con decir que yo soy cristiano, sino con hacer la voluntad de Dios en lo que Él me mostró. Y nosotros venimos estudiando muchas cosas importantes. Ahora, si nosotros queremos ser parte del reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad. Y todo lo que estamos aprendiendo lo tenemos que poner en práctica. Pero por si no quedó claro, miren lo que dice Jesús. Ese día, ¿cuándo? Cuando Jesús venga, ¿sí? Y venga a buscar a los suyos, va a pasar algo. Dice que muchos le van a decir, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Sacamos fuera demonios, hicimos milagros. Y dice que Jesús le va a decir, yo no te conozco. ¿Vos te imaginás? Que va a haber gente que va a decir, pero Jesús, yo en tu nombre hice que personas caminaran. Saqué demonios de las personas. Profeticé y las profecías que dije se cumplieron. Y lo hice todo en tu nombre. Y Jesús le va a decir, yo no te conozco. Vos sos un hacedor de maldad. Y acá podemos sacar algunas conclusiones. Primero que hay mucha gente, ¿se acuerdan que ayer hablamos de iglesias que dicen ser cristianas y no lo son? Bueno, hay mucha gente que dice que sana, profetiza, saca demonios y sirve a Cristo, y Cristo no los conoce. Y son de Satanás. Eso es lo que dice Jesús. Hacedores de... Entonces, que alguien diga que es cristiano o que lo que dice es palabra de Dios, no me asegura a mí que esa persona o que yo mismo vaya al cielo o sea cristiano. ¿Qué es lo que me muestra que yo verdaderamente soy cristiano y sigo a Jesús? Según acabamos de leer. La obediencia. Hacer lo que Dios me dice en su palabra. Por eso el texto termina diciendo, el que oye estas palabras y las practica es como el que hizo su casa sobre la roca. No es fácil hacer una casa sobre la roca, pero es lo más seguro. Hacer la voluntad de Dios no es lo más fácil. Decir que no a un trabajo porque es en sábado, tener que abandonar una iglesia que tal vez fui toda la vida porque no dice lo que la Biblia enseña, entregarme a Dios, no es fácil.
¿sí? Es construir la casa sobre la roca, pero es lo mejor, ¿sí? Así que lo primero que hoy quiero recordarles es esto. Tenemos que construir nuestra casa sobre la roca y tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No solamente decirlo, sino ser resueltos y obedecer, ¿sí? Porque cuando Jesús venga en su segunda venida, va a venir a buscar hijos obedientes. Dicho lo dicho, vamos a avanzar. ¿Vieron que cuando Jesús habla, es bravo Jesús, ¿no? No se anda con vuelta. Dice las cosas directo. Hoy vamos a hablar del bautismo. La pregunta es, ¿quién mandó a bautizar? ¿A quién se le ocurrió esto del bautismo? Bueno, vamos a leer en Mateo 28, ¿sí? Estábamos recién en Mateo capítulo 7, vamos a ir un poquito más allá. Está en la página 73-74. Empieza en el 73 y termina en el 74. Mateo 28, 18 al 20, ¿sí? ¿Quién mandó a bautizar? ¿Quién quiere leer? ¿Quién me ayuda? David. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, Jesús antes de subir al cielo, gracias David por la lectura, dijo lo siguiente: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que mandó a la iglesia y a los discípulos a bautizar? ¿Quién? Jesús, ¿sí? Cristo Jesús. Ahora, solamente con este versículo bastaría para decir que nos tenemos que bautizar, porque Jesús mandó a que las personas que acepten su enseñanza se bauticen, ¿sí? Solamente con este versículo bastaría, pero no lo vamos a dejar acá, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, el bautismo. ¿Cómo es el bautismo? Jesús mandó a que nos bauticen. ¿Cuál es la forma correcta de bautizarnos? ¿Sí? Bueno, vamos a leer Mateo 3, 13 al 16. Estamos en Mateo 28, vamos a ir un poquito más atrás, ¿sí? Mateo capítulo 13, está en la página 755. Mateo 3, perdón, gracias. Por eso los tengo ustedes, ¿sí? Bien, 7:44. ¿Quién quiere leer? Del 3 al 16. ¿Quién se anima? ¿Alguien que no leyó todavía? Gracias, Noé. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: permítelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús lo bautizaba, subió del agua. En este momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muchas gracias, Noemí. Bueno, miren qué interesante. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, pero le hago un adelanto. El bautismo es para perdón de pecados. Juan predicaba y decía: arrepiéntanse y bautícense. Y la gente se bautizaba. Ahora, ¿Jesús cometió algún pecado? No, pero él se bautizó. ¿Por qué se bautizó Jesús si no cometió ningún pecado? Para darnos el ejemplo, ¿sí? Así como se acuerdan, Dios el primer séptimo día de la semana descansó aunque no estaba cansado. Jesús se bautizó aunque no tenía pecado para dar el ejemplo, ¿sí? Por eso todas las personas que son cristianas, siguen a Cristo, tienen que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se bautizó. Ahora, ¿cómo se bautizó Jesús? ¿Juan le tiró un chorrito de agua en la frente? ¿O lo sumergió completo? Que son las dos formas que el mundo cristiano bautiza. Aunque hay algunos que son más creativos y hay algunas más. ¿Sí? Pero bueno, miren lo que dice el texto bíblico. El versículo 16 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, que dice, subió
del agua. Eso quiere decir que de alguna manera bajó y se metió en el río Jordán donde bautizaba. Pero por si no queda claro, porque si no se metían adentro del agua, y con que esté a la orillita ya estaba, no hacía falta que baje. Pero miren lo que dice Juan 3:23, por si no queda claro el concepto este. Muchas gracias, Noemí. Página 830. Juan 3:23. ¿Quién quiere leer este versículo? Juan 3:23. En la página 830. ¿Quién me ayuda? Silvita. Entonces, 3:23. dice así. Juan también bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí abundancia de agua, y venían y eran bautizados. Miren qué pequeño detalle, ¿no? Dice acá que Juan bautizaba allí en Enón. ¿Por qué? Porque había mucha agua. El río Jordán en lugares hace angostito y es bajito, y en otros lugares es muy acaudalado. Y Juan iba a un lugar a donde había mucha cantidad de agua. ¿Por qué? Porque necesitaba mucha agua, porque el bautismo es sumergir completamente a la persona. ¿Sí? Entonces necesitaban un poquito de agua, por lo menos como hasta acá. ¿Sí? Ahora, la misma palabra bautismo nos habla de que se trata de sumergir. ¿Por qué? La palabra bautismo es una palabra griega, ¿sí? Que significa sepultar o sumergir, ¿sí? Es tapar algo completamente. Y ponerle un poquito de agua en la frente a una persona no es bautizar, porque no la está sumergiendo, ¿sí? El bautismo simboliza de alguna manera la muerte de una persona, la sepultura de una persona y volver a nacer, pero en el agua, ¿sí? Sumergirla completamente. Juan, le decían el bautista, que significaba Juan, el que sepulta o el que sumerge, porque lo que hacía él, agarraba a las personas y las sumergía completamente. ¿Se acuerdan que yo les mostré cuando hablamos del sábado unas citas de algunos papas y algunos cleros que hablaban abiertamente diciendo, la Biblia dice que el día del Señor es el sábado, pero nosotros decimos que es el domingo? Bueno, con esto del bautismo, ellos hacen lo mismo. Hoy no traje, pero hay un montón de citas donde dice, el bautismo de los discípulos era por inmersión, pero nosotros lo declaramos que por aspersión basta y sobra. ¿Sí? Lo dice. ¿Y saben por qué lo empezaron a hacer por aspersión? Por una cuestión de funcionalidad. Porque era muy difícil llenar lugares con mucha agua para sumergir a una persona. Entonces, bueno, un poquito de agua y ya estamos, ¿sí? El símbolo está, decían ellos. Pero el símbolo verdadero es sumergirnos completamente, ¿sí? Ese es el bautismo bíblico. Bien, seguimos. ¿Les parece? ¿Estamos bien hasta acá? Bien, seguimos. Ahí está. Ahora, ¿es indispensable el bautismo para ser salvo? O sea, si yo creo en Jesús y no me quiero bautizar, ¿está bien? No, Dios conoce mi corazón. Claro, Dios conoce mi corazón. ¿Por qué me tengo que bautizar? O sea, si yo creo en Jesús. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Marcos 16:16. Palabra de Jesús. Recuerden, Jesús la hace sencillita, no anda con vuelta. ¿En qué página está? Marcos 16. 793. Muy bien. ¿Quién quiere leerlo? Mari. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bien, ahí está. Miren qué fácil lo hace Jesús. Jesús le dice a los discípulos, vayan y prediquen. Ahora, el que crea, ¿qué tiene que hacer? Y fuere bautizado, será salvo. No dice el que creyera será salvo solamente. Dice el que crea y es bautizado. Más el que no cree, será condenado. Porque no, el único que te puede salvar es Jesús. Ahora, si yo creo en Jesús, ¿soy salvo? Según este versículo. Bueno, si yo creo en Jesús, ¿qué voy a hacer? Me voy a bautizar.
Y ahí se completa. ¿Por qué? Porque el bautismo es una confesión pública de que yo creo en Jesús. ¿Vos creés en Jesús? Bautizate. Esa es la manera de demostrar que vos creés de verdad en Jesús. Y miren qué pedagógico que es Jesús. Mostrarlo con una acción. Entregate. El bautismo es una entrega. Y yo le muestro, y el bautismo es público, no tiene que ser en secreto. ¿Sí? El bautismo es público. Yo le muestro a las personas, a la iglesia y al mundo que yo creo en Jesús. Que lo que yo digo no es la boca. Sí, yo creo, pero que no se entere mi mamá. Sí, yo creo, pero que quede entre nosotros. No, yo creo, de verdad, y por eso me entrego. El bautismo es mostrar que yo me estoy entregando a Jesús. Si yo digo, yo creo, pero no me quiero bautizar, de alguna manera no estoy convencido totalmente. Porque, ¿por qué no te querés bautizar? Si vos crees en Jesús, Jesús te pide que te bautices. Hacelo. Ahora empieza la casuística. Entonces, si alguien cree en Jesús y no se bautizó, no va a ir al cielo. Bueno, vamos a poner este ejemplo. Si vos crees en Jesús y la Biblia te dijo que tenés que bautizarte y no te bautizás, no estás creyendo. Y si Jesús viene, y posiblemente no vayas al cielo. Porque vos estás decidiendo no obedecer a Jesús. Ahora, si una persona está en un avión, el avión se vino en picada y en el último instante entregó su vida a Jesús y no se bautizó, iba a ir al cielo. Porque no tuvo posibilidades de bautizarte. Pero vos y yo las tenemos hoy. Y no lo estamos queriendo hacer. ¿Entienden cuál es la diferencia? ¿Sí? Seguimos. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? O sea, cuando me bautizo, ¿qué recibo? Vamos a ver qué dice Hechos 2:38. ¿Sí? Sí. Pastor, ¿qué pasa cuando, porque estamos hablando del bautismo, ¿qué pasa cuando una persona ya fue bautizada? Viene esa pregunta dentro de un ratito. ¿Qué pasa si alguien ya fue bautizado? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Teníamos una pregunta específica para eso, pero gracias. Sí, David. Sí. A veces he cansado de hablar con gente que me dice, yo no me bautizo porque ninguna religión es la verdadera. Entonces me dice, yo necesito el bautismo, yo me bautizo, pero también voy a Cristo. Y muchos dicen, no, pero si yo me bautizo, no voy a dar nombre de iglesia. No, pero esa iglesia, esa religión es falsa, porque no está la Cristo, porque no hace mi hermano. Yo ¿por qué me voy a bautizar en esa iglesia? Sepa que cumple con la normativa. Bueno, pero sí, no hay ninguna iglesia en la tierra que cumple. Entonces agarran como eso y dicen, entonces yo lo dejo a mi criterio y dicen, yo no me voy a bautizar y dijo que Dios cumple. Yo en esa situación cuando me ponen eso no sé qué decir. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Simplemente la validez de eso que dice la Biblia. Ellos no, como que no aceptan de que hay una religión que respete lo que Dios sí. A veces, David, no hay que pelear. Y no hay respuestas para el que no las quiere encontrar. Entonces simplemente lee la Biblia. ¿Sí? Hay gente que le gusta pelear por deporte. Entonces, lee la Biblia. ¿Sí? Listo. Jesús una vez contó una parábola, la del rico y Lázaro, y la conclusión es, si un ángel del cielo baja, hay gente que no va a creer. Entonces, listo. Hechos 2:38. ¿Página? ¿En qué página está? 8:52. ¿Sí? ¿Qué dos bendiciones recibimos cuando nos bautizamos? A ver, ¿por qué es importante bautizarnos? Más allá de que Jesús lo pide. Hechos 2:38. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Alguien que no sea David? Así participamos todos. María. Pedro contestó, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, miren, si ustedes leen el versículo anterior, le hacen una pregunta a Pedro, le dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? Porque la gente había dado escuchándolo a Pedro,
que habían rechazado a Jesús y que habían sido parte de ese tumulto que le habían pedido que lo crucifiquen. Entonces ellos dijeron, estamos perdidos, rechazamos a Jesús, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, nosotros ya estudiamos el concepto de arrepentimiento, ¿y qué cosa? Y bautícense. Y acá dice, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? ¿Para qué nos bautizamos? Dice el versículo 38. Para perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Miren, cuando yo me bautizo, y acá tenemos nuestro bautisterio, ¿sí? Pasan dos cosas. La palabra de Dios dice que en el momento del bautismo mis pecados son perdonados. Todos mis pecados. Absolutamente todos. ¿Sí? Ese es el momento en que, ahora lo vamos a leer dentro de un ratito, vuelvo a nacer. Mi vida pasada queda saldada por la sangre de Jesús y recibo algo, que es el don del Espíritu Santo. Y saben, el don del Espíritu Santo no es caminar por las paredes, hablar en lengua, revolcarte por el piso, como alguna gente cree, ¿no? Alguna vez yo he hablado con gente y le digo, el Espíritu Santo, ay, eso me da miedo a mí. Porque han escuchado cosas del Espíritu Santo que da miedo, ¿no? Entonces, si eso es el Espíritu Santo, no lo quiero. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo es tener a Cristo en tu corazón. Es la presencia de Dios en tu vida. Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Vivimos nuestra vida desde que nos bautizamos con la presencia de Dios en nuestra vida y con la seguridad de que somos sus hijos y que somos salvos. Miren qué bonito, ¿no? Dios te dice, bautizate y yo voy a perdonar todos tus pecados y en tu corazón y en tu mente vas a tener la seguridad de que vos sos mío, que vos sos mi hijo, que el cielo te pertenece, que sos salvo, que estás guiado por mí. ¿Amén por eso? Amén. Así que a mí, yo cuando veo esto me da ganas de bautizarme de nuevo. ¿Sí? Sí. ¿Y acaso el Espíritu Santo, aparte del momento del bautismo, no es el que nos ayuda diariamente a, digamos, cuando pensamos que algo no está todavía no totalmente bien o que esperamos determinadas cosas, qué sé yo, nos habla y nos lleva a hacer, digamos, lo mejor posible? ¿Vos decís antes de bautizarnos? No, después de bautizar. Y por eso lo tenemos. Sí. Claro. Pero te voy a tomar tu pregunta y voy a hacer una pregunta más general que pueda ayudar. Ahí recibimos el don del Espíritu Santo y por eso nos convence, pero ahí nos vamos a meter en las funciones del Espíritu Santo, que hoy no lo quiero charlar. Pero antes de llegar al bautismo, el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón y en mi mente, y hoy por eso vos estás acá, porque el Espíritu Santo está trabajando. Pero hay una gran diferencia. Cuando yo me bautizo, habilito a Dios a que el Espíritu Santo tome posesión completa de mi vida. Y una cosa es un amigo que me golpea la puerta y todos los días me invita a salir, y otra cosa es alguien que vive conmigo en mi casa. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cuando yo me bautizo, le doy lugar 100% al Espíritu Santo a que viva en mi vida. ¿Sí? Bien, seguimos. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, y acá vamos a leer un poquito lo que les estaba contando. Romanos capítulo 6 está en la página 886. Bien, 886. Miren, aquí Pablo en todo el capítulo habla acerca de cuál es el símbolo del bautismo, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 3 y el 4. Dice así, lo voy a leer yo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En nueva vida. Miren, escuchen esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que la palabra bautismo significa qué cosa? Sepultar o sumergir. Miren lo que dice Pablo acá. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo
hemos sido bautizados en su muerte. Recuerden, Jesús murió y al tercer día resucitó. Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, estamos muriendo, así como Jesús murió. ¿Sí? Y dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un símbolo de morir y volver a nacer. ¿Sí? Jesús murió para perdón de mis pecados y resucitó, ¿sí? Para la gloria de Dios y para darme la seguridad de la vida eterna. Ahora, cuando yo me bautizo, el pastor te agarra, te sumerge completamente y simbólicamente vos morís. Y ahora te vuelve a levantar, ¿sí? Y simbólicamente ahora vos tenés una vida nueva. Porque en el bautismo vos aceptás la muerte de Jesús en tu lugar. Y simbólicamente estás muriendo. Y ahora estás levantándote para una vida nueva. Ahí Jesús en el agua acepta tu muerte voluntaria al pecado y tu entrega a Él. Ese es el momento en que vos aceptás el sacrificio de Jesús completamente en tu vida para andar en una vida nueva. Pregunta, ¿alguien de los que está acá eligió nacer? ¿No? ¿Vos no elegiste nacer, Marta? Yo tampoco. Nadie eligió nacer. Ni elegimos el nombre que tenemos, ni la casa en donde vivimos, ni en el barrio. Nadie. ¿No? Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, elegimos volver a nacer. Y ahora yo decido tener una vida nueva y diferente. Vos no elegiste nacer, pero sí podés elegir volver a nacer de nuevo. Pero ahora, nacer para una vida diferente. Una vida con Jesús. Una vida de entrega. Sí, Noemí. Cuando Jesús habla de Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Claro. Si no nacemos de nuevo, el que cree y fuera bautizado será salvo. Si no lo haces, bueno, vos vivís para el pecado. ¿Sí? Bien. Ahora, yo me bautizo. Jesús perdona todos mis pecados. Soy salvo. ¿Y ahí cierra? No. Cuando yo me bautizo, me entrego a Jesús, pero también empiezo a formar parte de algo. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 41. Ayer leímos estos textos. Hoy lo vamos a volver a leer. En la página 853. Hechos, capítulo 2, página 853. ¿Sí? Miren qué rápido que venimos hoy. Dice así el versículo 41. ¿Lo tienen? ¿Estamos todos? Dice así. Así los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice? Bautizados. Y se le unieron ese día como 3.000 personas. La pregunta es, dice, los que recibían la palabra y aceptaban a Jesús se bautizaban y dice que se unían, ¿no? La pregunta es, ¿a dónde se unían? Dice, se bautizaban y se unieron ese día como 3.000 personas. ¿A dónde se unieron? Vamos a leer el versículo 47. Ahí en el versículo 47 está la respuesta, Katy. Mira, dice, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día, ¿a dónde? A la iglesia a los que habían de ser salvos. Exacto, cuando yo me bautizo no solamente acepto a Jesús en mi corazón, sino que ahora me uno a la iglesia. Y miren, en el tiempo de los apóstoles era fácil, porque vos aceptabas a Jesús, te bautizabas y te unías a la iglesia y había una sola iglesia. El evangelio estaba en su estado puro ahí. No había 18.000 iglesias como ahora, ¿no? Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Recién estaba empezando. Jesús hacía 40 días había muerto solamente. ¿Sí? Todos los que estaban ahí guardaban los mandamientos de Dios, eran judíos, ¿sí? Conocían la palabra.
Ahora, hoy en día, tenemos que tener cuidado. Porque lo que le dijeron algunas personas a David es cierto. Cuando vos te bautizás, empezás a formar parte y sos parte de la iglesia en donde te bautizas. Y vos tenés que tener cuidado de hacerlo en la iglesia correcta. Ayer estudiamos esto, no nos vamos a meter, no. Pero les voy a contar un pequeño testimonio. Una vez estaba hablando con un amigo de la infancia, con el que siempre jugamos al fútbol y demás, y yo me estaba por bautizar, tenía 16 años. Entonces lo invito a mi bautismo. Y me dice Ezequiel, me dice, ¿sabes que yo también me bauticé una vez? Digo, ¿vos te bautizaste? ¿Yo voy a una iglesia? No, en realidad, dice, yo cuando era chiquito nunca no me bautizaron. Dice. Entonces yo quería entregarme a Dios. Y dice, y pasé por una iglesia, había una iglesia muy bonita, entré y dije que me quería bautizar. Dice, y me dieron una fecha, fui en esa fecha y me bauticé. Y le digo, ¿y qué iglesia era? Y me dice, la iglesia de fulanito de tal y de tal y de tal, no voy a decir cuál. Entonces, le digo, una iglesia muy conocida, y le digo, ¿vos sabés lo que creen en esa iglesia? Y me dice, no, ahí se bautizan por los muertos. ¿Vos sabías que en esta iglesia creen en esto, en esto, en esto, en esto, en esto? Le digo, ¿vos sabías que en esa iglesia la Biblia no es la única palabra de fe, sino que ellos tienen un libro que es igual que la Biblia? Me dice, no, sí, vos sos de esa iglesia, le digo. Y le empecé a decir, pero vos sos de esa iglesia. No, yo no creo eso, me dice. Sí, sí, vos sos de esa iglesia. Ahora, si vos no crees en eso, andá a la iglesia y decirle que te borren. Porque vos aparecés en los libros de esa iglesia como miembro de esa iglesia. Y se quedó, ¿no? Pensando. Cuando vos te bautizás, tenés que fijarte de hacerlo en una iglesia que crea lo que Jesús creía y que siga el ejemplo de Jesús. Porque ahora vos empezás a ser parte de esa iglesia. Por eso nosotros aquí en la iglesia adventista no bautizamos a cualquiera. Y a veces algunas personas se enojan por esto. Pero nosotros no bautizamos a cualquiera. Si alguien no estudió la Biblia, no lo bautizamos. O por lo menos yo como pastor, en mi jurisdicción, eso no pasa. ¿Sí? Puede ser que otros sí. ¿Por qué? Porque esto es algo que hay que hacerlo a conciencia. Por eso no se bautizan a niños que no saben leer y escribir. Porque el bautismo tiene que ver con aprender lo que Jesús enseñó. Y eso es lo que Jesús dice. Enséñenle a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y cómo un niñito va a poder guardar las cosas que Jesús enseñó si no sabe nada? ¿Sí? Sí, Silvita. ¿En qué caso? Yo, a mí me bautizaron y yo no lo elegí cuando era niño. Ahora la pregunta es, ¿eso es un bautismo según la Biblia? Y entonces no hay problema. Porque yo no decidí. ¿Y si uno viene de otra iglesia evangélica? Ya vamos a llegar ahí. Ya es la segunda que pregunta. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Bien. Mira, acá está. Esta es tu pregunta, Silvita. ¿Sí? Y si ya me bauticé en otra iglesia, ¿qué hago? Y ya está. Bueno, la pregunta es, ¿la Biblia tiene algún caso de un rebautismo? Porque eso sería volverte a bautizar. Bueno, vamos a leer lo que dice Hechos 19, del 1 en adelante, ¿sí? Dicho sea de paso, para los que enseñan la Biblia, este versiculito anótenselo, porque no está en el estudio bíblico, ¿sí? Hechos, capítulo 19, ¿sí? Del 1 al 6. Miren este caso, un caso muy interesante. Página 871, Hechos 19. ¿La tienen? Vamos todos juntos. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó, entonces, ¿en quién fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, Jesús.
Al oír esto, ¿qué dice que pasó? Estos fueron bautizados en el nombre del Padre del Señor. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Miren, piensen en esto. ¿Sí? Miren lo que sucede. Hay unos discípulos en Éfeso que se encuentran con Pablo. Ellos creían en Jesús, habían aceptado a Jesús. El texto bíblico dice que eran discípulos. ¿Sí? Ahora, Pablo le hace unas preguntas y dentro de las preguntas que le hacen, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué? No sabemos qué. Nosotros aceptamos a Jesús, nos arrepentimos y nos bautizamos con Juan el Bautista. Entonces Pablo les enseña la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que Jesús había prometido sobre el Espíritu Santo. Y luego de enseñarles esto, ¿qué hace Pablo? Los vuelve a bautizar, ¿sí? Y acá tenemos un principio bíblico, ¿sí? ¿Cuál es el principio bíblico? Pablo los rebautizó a ellos porque no tenían conocimiento de una doctrina fundamental. Porque el Espíritu Santo es una doctrina fundamental del cristianismo. Ahora, puede ser que yo en el pasado me haya bautizado, ¿sí? Aceptando a Jesús, pero hoy estudio la Biblia y me doy cuenta que hay un montón de cosas que eran esenciales del cristianismo que yo no las sabía y que me bauticé completamente ignorándolas. Y ahora si yo las recibo, ahora entiendo mejor a Jesús y es importante un nuevo compromiso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo me bauticé creyendo en Jesús, pero no conocía los 10 mandamientos. Entonces, me entregué a Jesús para perdón de pecado y no sabía ni qué era el pecado, porque nosotros dijimos que los mandamientos nos muestran el pecado, ¿sí? Hay personas que se han bautizado, ¿sí? Pero no tenían conocimiento de lo que estamos leyendo hoy. Entonces se bautizaron en cualquier lugar. Como mi amigo, que se quería bautizar, pasó por una iglesia y se bautizó. Nunca había abierto la Biblia. Entonces, cuando yo tengo conocimiento de las grandes verdades de la Biblia, dígase grandes verdades de la Biblia, Jesús, la segunda venida, los 10 mandamientos, el sábado, la verdadera iglesia, ¿sí? Temas que son fundamentales y centrales, es el ABC de la Biblia. Si yo no las conozco, es importante que vuelva a hacer una entrega a Jesús, porque tal vez mi primera entrega no fue con pleno conocimiento. Dios quiere una entrega racional de nuestra vida, no solamente sentimental. Por eso Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba, ¿sí? Por eso, ¿qué hizo Pablo con esta persona? Le enseñó, y como era un cristiano de todo corazón, los discípulos estos que hicieron, se volvieron a bautizar. ¿Sí? ¿Respuesta contestada? ¿Pregunta contestada? Sí, David. Pregunta, ¿eh? Vamos. Poner así, pues conoce el oído de Jesús, de todo, quizás nunca ha hecho la Biblia, como le pongo el ejemplo de los, no sé, las tribus indias, la gente que puede vivir en el norte, sí sabe de Cristo, pero no tiene acceso a ir a una iglesia y decir, me quiero bautizar porque esta iglesia pregona. Bueno, como dijimos, son salvas. Dios se la rebusca, quede tranquilo. Señor se la rebusca. Bien, seguimos. Si ya me bauticé y si no conocía todo, tal vez como Pablo invitó a los discípulos de Efeso, es momento de hacer una nueva entrega a Jesús, porque ahora conocés mejor el Evangelio. ¿Sí? Bien. Qué gloriosa bendición experimenta la persona que se bautiza. Este versículo me encanta. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y lo suelo usar siempre que alguien se bautiza. Página 912. ¿Sí? Página 912. Dice así. ¿Lo tienen? 912. Dice, ¿alguien quiere leerlo? 5:17. Dale, David. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Ahí está. Miren, cuando yo me entrego a Jesús,
dice que empiezo a hacer ¿qué cosa? Una nueva criatura. Y me gusta este concepto. Jesús, escúchame bien, Jesús no te quiere mejorar. No te quiere ayudar a que seas un poquito mejor. Jesús no te quiere cambiar algunos hábitos. No, Jesús te quiere transformar completamente. Hacerte una nueva criatura. Pablo usa en Romanos 12 una palabra, metamorfosis, transformación completa, de oruga a mariposa. Que la gente te mire y no te reconozca. Pero vos no eras así. Vos parece que sos otra persona. Sí. Porque cuando yo me entrego a Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora somos hechos nuevos. Y no importa que tengas 15, que tengas 30, que tengas 60 o que tengas 80 años. Dios quiere hacerte nuevo, transformarte en la mejor versión de tu vida. En vos, con Jesús. ¿Amén por esto? Qué lindo sería, ¿no? Tal vez acá hay algunos que no se bautizaron, no tendrían que bautizarse. Qué lindo sería que vos puedas ser una nueva criatura en Jesús. Dejar las cosas viejas atrás y de ahora en adelante vivir con Jesús. Qué lindo sería, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Para vos que decís sería lindo algún día hacerlo. Bueno, creen en el Señor Jesús, dice Hechos capítulo 8, versículo 37, y la vamos a leer completo a esta historia. Hechos 8, 35 a 38, para ahorrar tiempo. Esta es la historia de una persona que se bautizó ahí mismo. Hechos 8, 35 en adelante, página 861. ¿Sí? 860. Ahí. Sí. Hechos 8 a partir del versículo 35. ¿Lo tienen? Página 860. Dice así. ¿Sí? Entonces, Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al etíope. Y mientras seguían en su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Miren cómo es la historia. Felipe un día se levanta y Dios le dice, andá y ponete en la esquina de aquel lugar que va a pasar un carro y vos le tenés que predicar a esa persona. Dice que pasó el carro del etíope, que era una persona con mucha plata, y Felipe empezó a caminar al lado del carro, con un camino ligerito, y empezó a escuchar que el etíope leía la Biblia y no entendía. Entonces Felipe le pregunta, ¿entendés lo que lees? Y el etíope hace una respuesta sencilla, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y es así, la Biblia al principio, alguien te la tiene que explicar. Y entonces se subió Felipe y le empezó a explicar la Biblia, y le empezó a hablar de Jesús. Y justo la profecía que estaba leyendo él de Isaías hablaba de Jesús. Y el etíope aceptó a Jesús en su corazón. Y parece que Felipe le empezó a hablar del bautismo y de la entrega a Jesús. Y entonces, ¿qué hace el etíope? Dijo, mirá que estamos pasando por una lagunita. Acá hay agua. ¿Por qué no me bautizás ahora? Y entonces Felipe le hace una pregunta crucial. Le dice, ¿vos creés en Jesús? Porque si vos crees de todo corazón en Jesús, te podés bautizar. Si no, no. Y él le dijo, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Bajaron y se bautizaron. Hoy tenemos el bautisterio vacío, así que no voy a bautizar a nadie acá, ¿no? Pero ¿vos creés en Jesús? ¿Y por qué no te bautizas? ¿Por qué no te entregaste a Dios todavía? Este es el momento. Ahora, miren qué interesante. ¿Quién fue el que pidió bautizarse acá? El etíope. El bautismo es una decisión voluntaria y tiene que nacer del corazón porque es tu entrega a Dios. ¿Sí? Esto tiene que ser voluntario. Felipe lo invitó, pero finalmente la decisión de bautizarse es de uno. Nadie te puede presionar a esto. ¿Sí? Bien.
Quiero contarte una historia para terminar. Esa que está ahí es María. El año pasado estuvimos haciendo lo mismo que estamos haciendo acá, pero allí en Barrio Pam. Estuvimos estudiando la Biblia y allí hacíamos, ¿qué hacíamos? Miércoles, jueves y viernes. Así, por un mes y piquito, ¿sí? No, los martes no iba yo, siempre. Ah, creo que sí, no sé, bueno, por ahí. Martes, miércoles, jueves y viernes, eran 3 días, ¿sí? Y ahí estaba María. María venía y se sentaba, la invitó su vecina a la vueltita de la casa, ¿sí? Venía, se sentaba, escuchaba. Venía, se sentaba, escuchaba. Un entusiasmo, unas ganas, una felicidad. Y recuerdo que un día llegamos a este tema del bautismo. Y ella dijo, pastor, yo me quiero rebautizar. Yo me bauticé hace unos 20 años atrás, pero hoy me quiero rebautizar. Y le digo, bueno, María, te voy a ir a visitar a tu casa. Y cuando la fui a visitar, le empecé a preguntar por qué había llegado a esta conclusión y qué había aprendido de nuevo. Entonces, mire que me cuenta. Me dice, pastor, yo iba todos los días a estudiar la Biblia feliz, chocha, contenta. Había traído algunas amigas y todas al grupo. Dice, pero hubo un día que yo me fui muy enojada. ¿Cuándo? Cuando usted habló del sábado. Ese día me fui enojada, dice, porque a mí me habían hecho una propuesta para empezar a trabajar los sábados. Y yo hace muchos años que no tengo trabajo. Dice, y justo que tengo un trabajo, ahora vienen de vuelta con el tema del sábado en la Biblia. ¿Y yo qué hago? Dice, yo le cuento algo. Hace algunos años atrás, yo había estudiado la Biblia con la vecina y dejé de estudiar cuando me hablaron del sábado. Dice, dejé de estudiar por eso. Dice, y ahora estoy estudiando la Biblia, contenta, feliz, otra vez con el mismo tema. Dice, y yo dije, no voy más. Y me arrodillé y oraba y le pedía al Señor, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, y Dios me decía, vos tenés que hacer lo que dice la Biblia. Dice, así que a regañadientes fui al otro día. Y seguí yendo y seguí yendo. Dice, y Dios me convenció de que yo le tengo que convencer. Dice, por eso yo me quiero bautizar. Y ella ahí en febrero, cuando terminamos los 10 días de oración, se terminó bautizando. Pero no solamente eso, sino que ella dejó su iglesia a la que hacía 25 años asistía, que está a una cuadra de su casa. ¿Y saben por qué la dejó? Porque ella entendió que tenía que obedecer a Dios. Y bueno, me contó algunas situaciones ahí y me dice, yo quiero hacer lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Y saben, hoy Jesús te invita a que no le digas solamente Señor, Señor, sino a que hagas su voluntad y a que decidas entregar tu vida a Él. Y yo quiero preguntar, ¿será que hay alguien que hoy está acá y que quiere decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y yo me quiero bautizar? No va a ser hoy, tal vez no va a ser mañana, pero yo quiero bautizarme y quiero entregar mi vida a ti. Yo creo en vos. Y como el etíope, creo de todo corazón en Jesús y quiero entregarme a vos. ¿Será que hay alguien que le quiere decir esto al Señor? Señor, yo me quiero bautizar o me quiero rebautizar. ¿Sí? ¿Será que hay alguien que lo necesita? Amén. Ahí tenemos una mano. Gloria a Dios. ¿Será que hay alguien más que quiere decir, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero yo quiero entregar mi vida a Jesús? ¿Será que hay alguien más que le quiere decir al Señor esto? ¿Sí? Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Amén. Amén, Sergio. Amén. Bien. Gloria a Dios por las manos, David. Y saben, recordad esto. Jesús dice, el que creyera en mí y fuere bautizado, ese será salvo. No tengas vergüenza, porque vergüenza es otra cosa. Aceptar a Jesús es la mejor decisión que vos podés tomar en tu vida, ¿sí? El cristianismo es para valientes y la decisión de bautizarte es de valientes. Y cuando alguien la toma, ¿saben lo que dicen todos?
¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Hoy es un buen día para decirle en tu corazón a Dios, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo me quiero volver a entregar a vos. ¿Podemos ver por eso? Y tal vez alguien no se animó por acá a levantar la mano por vergüenza. Pero antes de salir, si en tu corazón vos decidiste acercarte y decir, pastor, a mí me gustaría. Creo que me falta, creo que tengo que estudiar un poco más, pero yo me quiero bautizar. Me gustaría que me lo digas, ¿sí? Si lo decidiste. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a orar de manera especial por David, que con valentía levantó su mano y dice, Señor, yo me quiero entregar a ti. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú respondes las preguntas que nosotros tenemos a través de tu palabra. Y gracias porque tú quieres darnos una nueva vida. Quieres transformarnos. Quieres perdonarnos. Quieres limpiarnos. Y hoy, Señor, te damos gloria porque David desea entregarse a ti. Oramos para que tú lo ayudes a él a tomar las decisiones para que muy pronto él pueda hacer. Y te pedimos por los amigos que también están luchando, que tú les has tocado el corazón, para que ellos también puedan decidir entregarse a ti y recibir las bendiciones que tú quieres darnos. Bendícenos, te lo pedimos, lo suplicamos, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.